Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Y vamos a tratar de un tema que está de actualidad, y diría de rabiosa actualidad, pero rabioso siempre quiere decir, generalmente yo lo interpreto como una cosa de que ahora es actualidad, pero hace un tiempo no era. No, es de una actualidad constante desde hace mucho tiempo, pero mucha gente no lo tiene en cuenta. Vamos a hablar sobre la persecución a los cristianos. Y yo antes pensaba, bueno, antes presento al que va a hablar más porque es que se ha preparado más el tema. Yo luego haré mis reflexiones, pero antes presento a Fernando Cañas. Buenas tardes, buenas noches, Fernando Cañas. Digo buenas noches, vosotros no sé cuándo lo veréis. Buenas noches, Ricardo, ¿qué tal? Pues nada, aquí estaba diciendo, iba a decir que el título no lo pensaba, había pensado un título que tú me lo echaste por tierra, pero Sí, el de Nerón. la idea era esta. Lo de Nerón fue una broma, y es un poco bestia, ¿no? Y sí, porque todo el mundo piensa en las persecuciones, piensan en Nerón, Claro, cuando has dicho y de las persecuciones parece, vamos a hablar del siglo III, de los leones, del circo. Exacto, pero es que, primero, que Nerón no fue el peor, por lo menos numéricamente. Diocleciano es el que se lleva la palma, nunca mejor dicho, por aquí de la palma del martirio. Y Nerón, es que juntado todos, posiblemente todos los mártires, que fueron muchos, porque también había menos población, de toda la época romana hasta el 300, hasta el Edicto de Milán, en el cual el cristianismo no fue la religión oficial, eso no fue hasta más adelante, hasta Teodosio, que es una cosa que hay que decirla, porque la gente siempre dice tonterías. Hasta ese momento que hubo libertad religiosa, hasta ese momento los cristianos eran perseguidos, pero aún así, con todas las atrocidades que cometieron contra ellos y tal, están las actas de los mártires, que es una fuente histórica de primer orden, teniendo en cuenta, pues eso, el sesgo que pueda tener. ¿Qué pasó? Que te he echado sin darme cuenta. Pues la cuestión es que toda esa época romana, pues posiblemente no lleguen, bueno, no sé, a lo mejor ni en la mitad de muertes por persecución que han tenido los cristianos en el siglo XX y lo que llevamos del Yo XXI, creo que aunque vamos a hablar parezca más del increíble. siglo XXI, porque el siglo XX sería monumental. Podemos Vale. hablar que esto ya viene. De hecho, podríamos hablar de tres focos. Vamos a hablarlo en tres focos, tres etapas, tres tiempos, ¿no? Es decir, podríamos empezar que en el off the record, pero no vamos a adoptar el lenguaje del enemigo, pero existe la cristianofobia. Así, ya te he Pues, dicho antes que no me gusta esa palabra porque es como. Pero pero bueno, claro, la el problema es, aceptamos. si existe la homofobia, que es que un tipo ataque a un gay, ¿no? Después de una fiesta, es un ataque homofóbico, ¿no? Si existe la islamofobia, que es que le digan a alguien que está predicando el Islam, esto no es coherente, entonces, porque si tú preguntas, te dicen que la cristianofobia no existe. Es decir, es verdad que hay miles de muertos, es verdad que hay una decena de países con restricciones legales encaminadas específicamente contra los creyentes del cristianismo. Y es verdad que existe un acote sistemático contra los creyentes cristianos que son objeto de burlas, persecución, y hay un grupo en concreto muy curioso, como hablamos del ateísmo líquido, que cada cierto tiempo hace propaganda y acción anticristiana, porque son supersticiones antiguas, porque lo que creen, porque mira que creen en el arca de Noé, sacan la figura de yeso, pero solo contra los cristianos. Es decir, la única que es una superstición arcaica y vieja es el cristianismo. Luego las otras son creencias, porque aquí hay libertad de culto, libertad de credo, pero, a ver, solo para una. Y luego encima de todo está la real, que es que hoy en día ser cristiano es un deporte de riesgo. Es que hay miles de muertos que mueren solo por ser cristianos. Yo voy a Personas que las apuntar. matan por ser cristianos. Yo voy a apuntar aquí que, antes te lo he dicho en el Off the Record, que he conocido a dos personas, pues eso, que son cristianas perseguidas. Una de Siria, era un chaval joven y su madre, un chaval que tenía 16 años, que tuvieron que venirse porque si no, lo iban a pasar mal, los iban a matar. Pero Y sin el otro que, embargo, sí, dale, y el dale. otro que, y el otro que conocí era un pakistaní que no sé si creo que se había convertido, en todo caso era cristiano, en Pakistán, y estaba aquí en Barcelona y en un momento dado le dijo, mira, en este barrio hay muchos compatriotas tuyos, quizás aquí, dice, justo aquí es donde no quiero estar. ¿Por qué? Porque me matarán. Acabarán matándome. Donde me vean Pero me tienen que matar. sin embargo, Estamos en España, En España, y hay gente que sabe que si viene aquí y dice que ha abandonado el Islam, lo pueden matar. pero luego, si una persona en Twitter, una conversa, pone su velo, tal, no sé cuánto, no sé qué, y le hace cualquier comentario, es islamofobia. Y aquí viene la gracia. Es curioso, ¿sabes por qué dice ChatGPT, que lo vamos a poner, y cualquier fuente que busques, que no hay cristianofobia? Porque no es organizado o estructurado, ni está dirigido
por una única política coordinada. Porque Bueno, pues siguiendo esa lógica, tampoco, por ejemplo, hay homofobia, porque que yo sepa, no hay una ley ni hay nada organizado. Es que siempre es algo espontáneo. Generalmente es espontáneo, ¿no? Si hay un caso de eso que no, no, llaman no, no, homofobia. porque la extrema derecha está organizada en Ah, grupos articulados. Es decir, la pero extrema no hay derecha una tiene legislación. Bueno, vínculos claros, ¿no? Lo puedes ver en la pregunta que he hecho. La extrema derecha tiene vínculos claros y vínculos con los cristianos fundamentalistas, pero los vínculos entre los islamistas radicales y los ateístas líquidos, ¿no? Esta amalgama extraña que es anticristiana, proislámica, laica, ellos no tienen vínculos. Es decir, que toda la extrema izquierda tenga la bandera de Palestina, fomente el Islam blanco, eso no está organizado. Son personas que voluntariamente tienen nexos por afinidad. el Pero Islam los blanco no, no otros, es un invento de la Unión Europea. Unión Europea, es curioso, ¿eh? Sí, pero curiosamente esto no es organizado, es algo que surge espontáneamente. Pero el ataque al Islam y los ataques son de grupos coordinados vinculados, porque hay vinculaciones que sí son intencionales y hay vinculaciones que son casuales y voluntarias, pero, y esto te lo pone con sus santas narices, después de leer los artículos de inteligencia artificial, y hay gente que te lo defiende en artículos, como Claro, es aquella que papalata que hicimos, que te enseñé aquí el programa que decía que la extrema derecha está organizada, con vínculos, que todo, que vamos, que hasta los incel, hasta los chicos que no quieren tener novia, están organizados en una extrema derecha jerarquizada y malvada, come cocos, pero los otros son personas que se vinculan voluntariamente. aquí tendría que estar Emilia a hablarnos de los veganos. Los, los veganos tampoco están organizados, son voluntarios. ¿Sabes quién está organizado? Los agricultores. En grupos de interés que comen niños por las noches y contaminan el planeta porque les gusta. Claro que sí. Entonces, hay gente que tiene intereses puros y hay gente que tiene ideologías perversas y aparte una mente, porque si hay un reptiliano es de extrema derecha y católico, con un plan, pero del otro lado no hay mentes maestras, es todo movimientos orgánicos, necesarios, incontestables, bellos. Y aquí vamos con la línea del programa. Pues, por ejemplo, persecuciones de los cristianos, pues yo qué sé, persecuciones del Estado Islámico, por ejemplo, localizados en Siria, Libia, Irak, Nigeria, de República del Congo, ¿no? Con su entrada en Wikipedia. Se calcula, pues nada, solamente unas 100.000 personas pueden haber muerto. Solo hay 1 o 2 millones de desplazados y una quema de unos 1.000 centros religiosos. Y muchas veces con gente dentro. Pero no es un movimiento organizado. Y lo de con gente dentro lo digo porque en África, en Nigeria concretamente, me acuerdo que hubo un caso de un atentado contra una iglesia, ya no recuerdo si era católica o evangélica, pero bueno, para el caso es lo mismo, en esto, en el que habían prendido fuego con la gente dentro. Es que se veían las imágenes, las quitaron pronto en YouTube, pero la gente quemada, viva. O sea, En Nigeria, que solo hay 62.000 muertos solo, desde el inicio del siglo XXI por solamente el hecho de ser cristiano. Se calcula que en Egipto hay otros 1.000 o 2.000 oficiales muertos solo por ser coptos, que eso es otra cosa. Podemos hablar de los coptos, de los menonitas, de los cristianos de Oriente Medio, de los cristianos de Pakistán perseguidos solo por ser cristianos, o los cristianos de Nicaragua perseguidos solo por ser católicos, porque la persecución no es solo por parte, es decir, la dictadura cubana persiguió el cristianismo. Hemos hablado en el off the record de las guerras cristeras. Y he hablado también de la anécdota aquella que le ha puesto, bueno, es que los off the record lo hacemos para los miembros del canal, que aún no está habilitado, aprovecho para decirlo, pronto lo habilitaré, y ahora digamos, los disfrutan entre comillas, es que son disfrutables, una serie de gente pues que me sigue más de cerca en el programa, y los voy colgando, les doy pues eso, el enlace. Es que esto lo pienso habilitar para septiembre. He hecho una cuña publicitaria. Iba a decir que en el off the record que hablamos antes del programa, que hoy nos ha salido largo, casi una hora, pues ha salido el tema este de México y he dicho una cosa, un dato que yo tenía, que creo que es cierto, pero si hay algún amigo mexicano que me lo puede confirmar, pues mira, yo tengo a bien, cuando no es una cosa, y no me he dado tiempo porque ha sido espontáneamente cuando ha salido, que parece ser que cuando fue el Papa Juan Pablo II de visita oficial a México, año 80, recuerdo, creo que fue el 84, pero pues sí es el 86. La cuestión es que todavía están vigentes unas leyes anticlericales que prohibían al clero ir vestido de clero por la calle. Cualquier manifestación externa de la fe estaba prohibida. Por lo tanto, alguien se planteó, si queremos cumplir la ley, le tenemos que poner una multa al Papa. Y a una señora, que no sé si era la mujer del presidente, es que son una serie de datos que son importantes, se ofreció ella misma personalmente a pagar la multa. Bueno, al final no sé cómo lo solucionaron, pero hasta hace nada en México habían esas leyes. Bueno, dicho esto, pasemos a lo siguiente. Que no, es el punto, es curioso decir,
Oye, podemos pasar a lo siguiente y podemos hablar, pues, restricciones legales, ¿no? Vamos a encontrarlo. Tú sabes que yo siempre tengo un poquito de desastre, pero te lo he mandado, ¿no? Ujú. Bueno, Aquí, hay que al decir que, último. las Mira, por restricciones... ejemplo, Asia Digo, Central y Oriental, ¿no? En ujú. China, por supuesto, la iglesia está controlada y los sacerdotes tienen que pasar por una campaña de sionización, ¿no? Y tienen que pasar por el ideario del Partido Comunista. Pero, por ejemplo, en India existen leyes estatales antiblasfemia. Por ejemplo, Ujú. en 10 estados de la India, las cuales afectan a la comunidad cristiana de la India, que son solo unos 20 o 30 millones de personas. Es que, claro, hay una minoría, lo que consideramos en la India una minoría, es la población de un país europeo. Porque, claro, Mira, un país... en Irán está bajo cargo de inmoralidad y amenaza nacional. Convertirse al cristianismo es un delito penal. La literatura y la simbología religiosa, que de hecho hay traficantes de Biblias en Irán, está perseguido como el tráfico de drogas. En Arabia Saudí está sancionado el culto público. En Egipto hay leyes específicas para restringir la construcción y renovación de iglesias. En Nigeria, la Sharia hace cobrar el impuesto a la taquilla en 12 estados a los cristianos y les inhabilita para el culto público. En La Rusia, taquilla, el impuesto no es la taquilla es otra cosa. perdón, en la mentira, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el Se impuesto? me ha ido el nombre, es el impuesto La taquilla es la para mentira, es verdad. la mentira consentida porque aquello en este caso justifica la simulación consentida para, bueno, en fin, es una historia muy larga que nos aludíamos del tema y eso no me acuerdo cómo se llama el impuesto, lo podremos mirar. Tú ves hablando que yo lo miro. Vale, en Indonesia, Tayikistán, Uzbekistán, existen restricciones al culto y a la construcción, a los matrimonios y, por ejemplo, en Pakistán están inhabilitados para cargos públicos, se les considera una casta inferior y están habilitados solo para diseñar empleos de limpieza. Y en Egipto, Pakistán e Indonesia, si un musulmán coge a una niña cristiana, la viola y se casa con ella, es un matrimonio legal. Legalmente. En Marruecos están restringidos a sus lugares del culto y en Argelia no pueden abrir sin permiso del gobierno. Vale, ya lo tengo. La jizya. La jizya es un impuesto que, según la ley islámica, la Sharia, deben pagar los no musulmanes, principalmente cristianos y judíos, considerados pueblos del libro, que viven bajo un Estado islámico. A cambio del pago de la jizya, estos grupos reciben protección, esto es una mafia, protección, y quedan exentos del servicio militar obligatorio que sí deben cumplir los musulmanes. Claro, ¿cómo Pues le en van a dar Nigeria, armas? pero por ejemplo, eso también, por ejemplo, es en Egipto. Vale, espera, y hay otra, espera. Históricamente la jizya se aplicaba para reconocer el estatus de dhimmi, protegidos de las comunidades, es decir, te marcaban. Bueno, dicho esto, sí, continúa. Que, por ejemplo, donde rige esta Sharia, tienen prohibido ingresar a las Fuerzas Armadas, como otra Claro, discriminación. claro, es que es lógico, no le vas a dar un arma. Sí, pero es curioso, pero ojo, en estos 12 estados, por ejemplo, está prohibido y tienen que pagar este impuesto de forma legal, como que pagas tú la tasa, pues igual. Y estos son restricciones legales vigentes Es hoy. que, bueno, y aquí voy a hacer una parte, que ya no hemos hablado en el off the record, hay cosas interesantes en el off the record, es que el problema de la Biblia, no, del Corán, es que es un libro que ha bajado del cielo. Por lo tanto, lo ha hecho el mismo Dios, es eterno, es coeterno, es un problema teológico que tendrían que resolver, porque ya no solo Dios es eterno, sino que hay un libro que es eterno también, a ver cómo lo resuelven. Bueno, pues ese libro eterno, pues es palabra de Dios tal cual, que está escrito en un idioma muy concreto y que dice lo que dice y no se puede cambiar ni un punto ni una coma. Con lo cual, si dice si la ley islámica dice que los cristianos tal, pues esto es por ley, o sea, no se puede cambiar. O sea, un cristiano, si vive en tierra musulmana donde manden los musulmanes, acabará pagando ese impuesto y tendrá restricciones porque así lo quiere la religión y punto pelota, y no hay más. O sea, es que no es una religión que tenga muy claro la separación iglesia-estado, no es aquello de data al César lo que es del César y data a Dios No, lo que es de en Dios. principio. No. Pero ahora vamos a hablar, si quieres, vamos a hablar de una cosa curiosa. La cristianofobia no existe, ¿no? Pero vamos a ver un informe. Panorama global de la islamofobia. En marzo de 2024, expertos de la ONU advirtieron que la islamofobia alcanzó niveles alarmantes, señalando discursos xenófobos, legislaciones discriminatorias, crímenes de odio contra mezquitas y urgieron a implementar respuestas, ¿no? El European Islamophobia Report, ¿no? Refleja un 65% de aumento y que han sufrido, un 15% de los musulmanes en el trabajo, han sufrido violencia verbal o física en el último año, el doble que otras minerías, ¿no? Hay 3 ataques contra mezquitas en los últimos 20 años, ¿no? Y hay medidas 3. recomendables, sí, 3 en el mundo. Y por ejemplo,
demuestran que es un fenómeno global, creciente, con evidencias de persecución real, de incidentes de ocio, asesinatos, amenazas directas, y que lo que necesita es profundo diálogo religioso, ¿no? Oye, ¿cuántas iglesias han ardido solo en Francia? Porque ha habido una epidemia de Mira, iglesias en Estados Unidos han ardido en 15 años 450 iglesias. En Europa, 300. Y en el resto del mundo, 750. Pero el gran problema es la islamofobia. Y en el mundo se considera que hay unos 9.000 incendios intencionados, que no hayan acabado, de incendios a nivel global de instalaciones religiosas cristianas. Pues estamos hablando de los últimos 15 años, o sea, quemadas las que he dicho, pero incendios con intención de acabar 9.000. Pero, a ver, si vamos aquí a el mismo informe, ¿no? ¿Cuántos sacerdotes han sido asesinados? 13 en Norteamérica, 11, no, perdona, 11, 12, o sea, casi una cincuentena de sacerdotes han sido asesinados por ser, 120 sacerdotes han sido asesinados por ser sacerdotes entre 2015 y 2024. Sí, sí. ¿Qué te parece? Bueno, y ahora hay que decir, yo estoy seguro que muchos imanes y tal, musulmanes, han sido asesinados también por otra fracción musulmana, porque en los países cristianos no los matan. Por Es cierto, que antes de que las grandes historias contra los musulmanes se las hacen entre ellos mismos. esa es otra cosa, sí. Crímenes, pero el atentado más famoso es el de Nueva Zelanda, que lo hizo un chaval de ultraderecha, pero es porque está organizado y dirigido por una ultraderecha concienciada. Las decenas de veces que ocurre la noticia de que un magrebí mata a un sacerdote radicalizado son aisladas y sin consecuencias. Pero antes de que se me pase este dato que tengo aquí, que es importante, que lo tenía, vamos allá. Discriminación legal y social. Egipto. Educación. Los coptos no pueden, están privados del acceso al empleo público. La conversión del Islam está perseguido penalmente. Las mujeres cristianas se la acosan en espacios públicos y por ejemplo, ¿no? Cualquier vecino puede acusarles de blasfemia y son detenidas, ¿no? Tienen la violencia contra los menonitas, ¿no? Están rechazados del servicio militar y no pueden acceder al empleo en Burkina Faso o Belice. En Belice, Sí, Belice, que es un país que también, Belice o las Guyanas también son antigua países. colonia inglesa. Sí. En Nagorno-Karabaj te dan los datos están discriminados en por supuesto, han perdido sus tierras, ¿no? Ujú. Y se me ha ido lo de Kazajistán, perdón. Pero bueno, quiero tener aquí el resumen quiero tenerlo bien porque tenía aquí el resumen de la cristianofobia, que no hay cristianofobia. Porque, por ejemplo, para acabar con la cristianofobia, lo tengo en tu chat, porque es maravilloso. En congruencia con la extrema derecha, para contrarrestar se necesitan medidas legales, reforzar el Estado laico, la persecución del del delito de odio, vigilancia de partidos antidemocráticos y sociales, educación cívica y alianzas. Solo se podrá garantizar que la democracia sobreviva así a la extrema derecha y que no haya cristianofobia. Es decir, la persecución cristiana, la islamofobia, se combate respetando sus vínculos, sus creencias religiosas. La cristianofobia se combate con laicismo. Sí, sí. ¿Y el Muy Islam curioso cómo se porque, combate? no, eso no se puede. Hay que respetar su base de creencias. De hecho, y que vamos a otra cosa graciosa. El tercer foco del ataque al cristianismo, porque claro, todos los países occidentales tienen libertad de culto reconocida en su constitución y son laicos, confesionales o simplemente neutros, ¿no? Pero sí es curioso que desde una parte del espectro político hay una continua, desde el juicio a Dios de la Unión Soviética, hay un Así, laicismo. juicio a Dios, recuérdalo, aquel que le... Sí, con un donde la Unión Soviética fusilamiento al cielo. Entonces, es curioso porque los fundamentos teológicos, sociológicos, cristianos son escarniables y atacables en público. Que a ver, vamos a ver una cosa. Si estuviéramos en un estado laico como China o la Unión Soviética, uno puede estar en contra o a favor, pero son las leyes del Estado, las creencias del Estado, es lo que hay. Pero es muy curioso, como cuando dice el programa del ateísmo líquido, que es que hay 3 genocidios cristianos reconocidos en el siglo XXI con entrada y con artículos. Hablamos de decenas de miles de muertos, de centenares de edificios quemados, Y de estamos miles de... hablando solo del siglo XXI, estamos en el 2025, han pasado 25 años, porque si Pero nos luego te remontamos dicen que el problema es que el 25% han recibido agresiones verbales en su trabajo. Pero las continuas burlas a la creencia, los vídeos continuos de los cristianos son estúpidos porque creen que un señor metió los animales en un arca, los cristianos creen una paloma, eso también es cristianofobia, es decir, eso también es atacar las creencias de alguien. Me refiero, si hacemos la revolución, ponemos el Estado laico, se acabó, ninguna superstición, nos ponemos así, llamamos toda la religión superstición,
y todo lo que sea pensamiento mágico o ritual se prohíbe. Pero curiosamente aquí solo hay un pensamiento religioso prohibido, atacado, y donde se le pide lógica, racionalidad y adaptación al acervo científico y sociológico moderno. Solo se le pide una religión y la solución es laicizarla, mientras que las demás es respetar su base de creencia. ¿Por qué? ¿Eso no es un ataque a esa religión? Pregunto. Sí, sí, claramente. Pero es que además hay ataques promovidos desde arriba. Hace poco hicimos un programa en que se veía, con Jordi hicimos aquel programa, en que se veía la inauguración del puente de San Gotardo, que algunos lo recordarán, y puse imágenes de la inauguración, vamos. Pero, y luego digo, para que veáis que lo de la inauguración de los Juegos Olímpicos no es de ahora. Aquello era una mofa y befa del cristianismo, pero de manera institucional, no sé, y de otras cosas, ¿no? También, dicho de paso, porque hay que tener mal gusto para poner una reina decapitada, una María Antonieta decapitada ahí como parte del escenario. O sea, es que es macabro y de mal gusto. Claro, pero aparte de la mofa, en fin, es que es una cosa ¿qué terrible. fundamentos, o sea, por qué hay esta, o sea, se supone que tenemos un imperio de la ley, ¿no? Y unos principios políticos iguales, ¿no? ¿Por qué esta disonancia cognitiva? Es decir, ¿por qué la minoría perseguida es la minoría atacante y la minoría a atacar son los que ponen los muertos reales, contrastables por su fe? Porque a la gente sí la matan por ser cristiana en el mundo. Sí, es constante. Yo he conocido 2 casos concretos de gente que es refugiada por ser cristiano aquí en España. Y que hay personas que cualquier copto, cualquier pakistaní, está al albur de que su vecino le acusa de blasfemia, y hay casos, no lo tenemos recopilado en este programa, pero hay casos de personas que son condenadas por blasfemia. Condenadas a muerte. Sí. Y en la India también, no solo en los países islámicos. Pero basta con decir, es un juicio con que aporte su testimonio, es suficiente. Con que alguien aporte el testimonio no hace falta investigarlo. Es decir, es la posibilidad de matar legalmente a quien quieras. Pero curiosamente, los contextos emigran y están oprimidos en los contextos donde hay libertad y donde simplemente la gente que tiene conculcados sus derechos establecidos, ¿no? De prédica, de culto, de libertad de conciencia, porque los cristianos los tienen conculcados en Occidente, ¿no? Curiosamente, cuando se les aplica un mínimo de la misma óptica de juicio crítico, eso se considera un ataque a su derecho religioso. Sin embargo, en otros se considera necesario, merecido y fundamental y parte de la libertad de expresión. Y es fascinante, Y luego es increíble que intente defender lo que está pasando, que la dictadura de Ortega quema iglesias y persigue fieles, y te dicen que no, que eso no está pasando. A ver, yo sabes que tengo mi postura neutra, pero a mí no me parece bien que a las personas por tener su fe se les persiga, y que me parece peor que se les persiga por esta neutralidad, que no es neutralidad, porque es una neutralidad parcial. Es evidente que aquí, exacto, aquí hablamos de islamofobia. Gente se moviliza contra la islamofobia, que como siempre hay gente rara y que puede serlo. Puede tener odio cerval al Islam o al Islam. Bueno, yo siempre he pensado que hay que respetar a las personas, no tanto como las ideas, ¿eh? Es una cosa para mí fundamental. Pero yo no perseguiría a nadie por sus ideas religiosas. Otra cosa es que lo que piense de sus ideas religiosas. Que esto es una cosa, mira, no, me salgo un poco del tema, pero todas las ideas son respetables. Y un cuerno, no todas las ideas son respetables. Ahora, las personas que las sostienen sí que son respetables en cuanto que son personas. O sea, cuando alguien me dice que va en plan buenista, todas las ideas son respetables, pues no, hay ideas que no son respetables. Y además, a esa persona me puedo enfrentar hasta que llegue una idea en que me va a decir que es una barbaridad. ¿Ves? Claro, pero esa es otra cosa curiosa que se ha intentado en el intento de dictadura actual. No es, por ejemplo, ¿todas las personas las ideas son respetables? No. Pero si Mr. Tartaria sale diciendo, un terraplanista, que la Tierra es plana, ¿hay que censurarlo? No. Es decir, si yo salgo diciendo que Ricardo es de color azul, como estoy diciendo algo evidentemente falso y absurdo, la solución no es prohibírmelo, es coger y darle a Ricardo los medios para decir, este señor tiene una mala intención, o simplemente está diciendo ridiculeces. Bueno, hay una cosa que veo clara a la libertad de expresión. Es decir, pueden pensar de mí, Ricardo, pienso que piensa con los pies, que dice tonterías, que no se aclara, que a veces cuando haciendo el programa interrumpen, es que la última crítica me han hecho. No sé, lo que quieras, ¿vale? Los tengo que aceptar. Porque eso forma parte de la visión de cada uno. Pero si dijeran de mí que soy un ladrón. Bueno, o si digo entonces, cosas. Ahí en ese caso ya ha pasado un límite, y es que ya me está difamando. Entonces le diría, oye, o lo demuestras, si es que puedes demostrarlo, que yo soy un ladrón, o si no, pues ahí sí que iría al juicio. Pero, por ejemplo,
Bueno, pero tú estás yendo a algo muy serio, pero yo te lo pongo peor. Ahora coge un oyente y dice, Ricardo en realidad es un agente de la masonería de los rotarios del Papa Francisco con intención de incluir la agenda del pacto sagrado en el discurso cristiano, porque en realidad él por las noches va al Club Huacamunca y tienen una agenda secreta que adoran al dios Uki Wuki. Y Bueno, esto pues yo lo he visto. en ese caso me partiría de risa y no, bueno, Y es que no. aporta pruebas y fotos y te siguen todos los programas. Y hace un programa de 100.000 vistas diciendo Ricardo Cerester, el auténtico rotario oculto, lo que hay tras sus programas, la simbología, mira cómo hace el gesto. Claro. A ver si me van a sacar una foto haciendo así. No sé qué significa esto, pero. Pero, por ejemplo, que eso pasa. Lo de taparse el ojo es muy típico, ¿eh? Claro, pero eso pasa mucho con esta gente que no es difamación es un ladrón, sino es intoxicación. Ya, pero bueno, ahí habría que verlo. Si eso no me afecta en mi ¿Cómo vida, pues. combaterías una intoxicación tan fuerte? Sí, pero claro, ese es el problema. Pero desde luego, si dicen algo grave contra mí, que vaya contra mi honor, no contra Ay, mi sí. honra, una vez vi una distinción, no es lo mismo el honor que en la honra. El honor no te lo pueden quitar, la honra sí. O sea, que Palabras no puedes ir a un públicas, claro. sitio. Claro. Claro, pero yo Entonces, me refiero a alguien que, como se hacen estas teorías tan complicadas esta gente que tiene tanto tiempo para dar un producto de marketing maravilloso, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, pon que tuvieras una buena proyección, y es que dijeron que que como el Papa era rotario honorífico, tú eres parte de la iglesia secreta y que entraste por la puerta y haces un programa. ¿Cómo te defiendes de eso? Como cuando dicen, este youtuber es Illuminati y por la noche se comió un niño. El tío es un tío bueno, claro, es que llega un normal. momento en que también hay una cosa, yo te digo, es que claro, yo me estoy poniendo en una situación que no la voy a, ojalá la pudiese ver, porque significaría que tendría muchos seguidores, nadie me va a montar un pollo de estos, pero si me afectase en mi vida, sí, pero es que normalmente estas cosas son tan ridículas que lo que mejor que puedes hacer es reírte de ellas, porque no sale a cuenta perseguirlas. Ni siquiera, aunque me insulten, dices, bueno, vamos a ver, si aquí la gente ya me dice que soy un ladrón o que soy, yo que sé, un violador o lo que quieras, entonces ya No, sí, peor, normalmente, pero un falso creyente. En realidad bueno, eres adorador del dios Uncaú y en tu casa tienes una pero si eso no me estatua. afecta en la vida y no me manda No, ni tal, pero a tu público y a tu mensaje lo pues socava. habría que verlo, pero si no es tan disparatado, casi te da prestigio, ¿eh? Es que, no, pero hay gente que se ha planteado, ¿y por qué no denunciaste este? ¿Por qué no? Porque después de mover Roma con Santiago, llega el juez y eso se queda en una esquelita de disculpas en una esquina de un periódico que me difama. Pues eso no. Es que, claro, también es que la justicia, a veces se colapsa la justicia por cosas tontas, por un beso estúpido, ¿eh? A un señor que tenía que estar fuera por otros temas y lo colapsa. Estoy hablando del Bueno, y por antiguo. ejemplo, tú estás diciendo eso, pero ¿y si ponen Ricardo, el amigo de los obispos abusadores de niños, el Sí, claro. encubridor de los crímenes de la iglesia, el Sí, yunque? claro, sí, cosas de estas. Sí, sí. Bueno, pues mira, eso es que hay que verlo, ¿eh? Yo creo que cuando te decir a alguien por difamación, joder, es que hay que Claro, pero pensárselo si, ponte un si día vale la pena o no. tú que eres cristiano practicante, que estás, un día dices, pues Monseñor hizo una buena labor en el año tal cuando renovó la casa parroquial, ¿no? Y te saca uno de estos de público, la mano de el que encubrió los escándalos, su mano tal, quien le hace el machaque, quien le hace la guerra cultural, este que está a favor, y lo dicen todo muy sutilmente, porque eso es libertad de expresión. Sí, bueno, pero eso, ahí hay poco que hacer. Así Pero de hay claro. claro, pero eso es una guerra de difamación, pero no es contrastable, es simplemente, tú un día dijiste que una persona hizo algo bien, esa persona hizo algo mal, así que el otro hace un silogismo de esta persona Bueno, está a favor de. eso pasa muy a menudo cuando te pones a analizar, por ejemplo, la guerra de Ucrania y dices, hombre, yo creo que habría que hay ciertas cosas que son revisables. Entonces te pueden decir que eres prorruso, Pro Putin, claro. pro Putin, y entonces Putin tiene. Ya la verdad, aquí no se enfoca, pero ahí delante tengo una imagen de Putin. Por ejemplo, que es otra cosa, cuando se ve bien te dice, pro Putin pagados por la CIA y no sé cuánto y no sé qué, Sí, y sí. por el KGB, o al revés, dices algo de, pues creemos que Rusia estratégicamente está débil. Los agentes de la CIA, y dices tú, joder, la CIA sí que tienen presupuesto para meterse hasta en un podcast de 5.000 oyentes, o sea, madre Hombre, mía. yo estoy abierto a meterme con Putin o con Trump, bueno, ya lo digo aquí públicamente, puedo decir algo en contra de ellos, Pero por entonces que eres único sindicalista. por 5.000 euros al mes. Pero eres sindicalista como este que dijo que Putin y Trump no van a parar los derechos de los trabajadores. ¿Cómo? ¿Has visto los sindicatos que ha dicho en el 1 de mayo que Putin y Trump son la mayor amenaza a los derechos chupiguays y maravillosos? Bueno, sí. Oye, nos hemos ido del tema Perdón, totalmente, que ¿eh? estamos, pero va en el tema aunque se haya desviado mucho, es decir, de ¿por qué
ciertas cosas están permitidas y ciertas cosas. ¿Por qué hay tanta sensibilidad con unos cultos y con otros no? ¿Por qué algunos principios públicos, políticos, están como mantenidos y otros están atacados? Y de hecho yo me pregunto, hay mucha gente que dice, los cristianos apocalípticos que dicen el fin de los tiempos, dices tú, pero uno ve el ataque que tiene un cristiano militante y dices tú, ¿cómo no va a creer que hay algo más con esa ferocidad que van contra? Porque al fin y al cabo el cristiano moderno, ¿qué hace? ¿Qué mal hace? Es decir, cuando tú ves como en Reino Unido, y no hemos ido a lo peor, Reino Unido, cuando detienen a la gente por rezar delante de las clínicas abortistas. Pero hay que decirlo, el caso concreto que está filmado y todo, es una señora que está parada, no está en grupo. Interviene el policía y usted, o sea, se ha parado en una acera. ¿Usted está rezando? Sí, pero está en silencio. Podría haber dicho, ¿y a usted qué le importa? Es que primero no tiene que hacerle esa pregunta. Hombre, si yo estoy Claro, rezando Ave María, Dios te salve María en voz alta, pues si estoy callado, ¿quién tiene derecho a decirme lo que es? Es que es muy fuerte, se está metiendo en tu interioridad. sí, o sea, Esa señora pero no ahora ya nos tenía ningún ponemos, signo externo. pero ya No tenía ningún signo externo. nos ponemos laicos y estupendos, ¿no? ¿Y en qué afecta al orden público que una persona, los rezos, vamos a ponernos así, por favor, a los oyentes que son muy creyentes, no, decir no es ni apoyar, pero nos ponemos en esa visión. Los rezos son supersticiones, son rituales mágicos, son antiguallas. ¿Qué tiene que esa señora en su creencia formule su ritual interiorizado? Exactamente en qué altera el orden público. Bueno, es que es algo Entonces, clamoroso. si lo persigues es porque para ti hay algo malo en eso que te agrede a ti, con lo cual van a tener razón los creyentes que creen que hay algo detrás de, porque si no, ¿qué otra explicación tiene? O odio visceral o cuestiones oscuras, porque es que, ¿cómo vas a perseguir, como tú dices, la expresión de la espiritualidad de una Es que ni persona? siquiera la estaba expresando, la estaba viviendo Bueno, interiormente. Es la que eso es suposición, claro, claro. y además, ¿por qué lo preguntas? Es como, por ejemplo, imagínate, una dictadura. Ya no vamos a sacar el tema religioso. Vamos a poner en Corea del Norte, ¿no? Que siempre ahora es el paradigma de la ultra Del, dictadura y tal. Que viene un policía. ¿Usted está pensando contra Kim Il-jong? ¿Cómo? No, es que estoy esperando el autobús. por la expresión de su cara y por donde está usted dispuesto, creemos que está usted teniendo pensamientos nocivos contra nuestro líder, desleales. Claro, es que es lo mismo, solo que allí por lo menos no hacen la pantomima de unas elecciones cada 4 años. Pero me explico. No, por supuesto, pero es fácil. Entonces dice, no hay cristianofobia, no hay persecución a los cristianos. Y dices tú, oiga, esa señora está intentando hacer lo que cree que tiene una fe, tiene una creencia. Y además ha cumplido la ley, porque la ley no puede, porque no lo estaba haciendo públicamente ni de manera ostentosa. Aunque sea una ley, pues, pongamos injusta, pero la estaba cumpliendo, porque solo faltaría que la ley fuese a tu foro interno, a lo que tú piensas, es que ya es el colmo. Claro, entonces no hay Esa no es persecución. una ley, es una falsa ley. La ley puede actuar sobre lo exterior, no sobre ni sentimientos, por eso lo de fobia, es que el delito de odio, no puede haber un delito de odio. Y aquí es importante, y aquí la teología y la moral católica importan mucho, mira por dónde. Porque resulta que lo que uno sienta no es pecado. Hay gente que dice, los católicos, ¿qué problema tienen con los malos pensamientos? Porque siempre van a lo mismo, de cintura para abajo, no sé por qué. Y luego dice que, no, señor, uno puede pensar lo que quiera. Si ve una chica guapa, pues puede pensar en lo que quiera. Ahora, una cosa es sentir y otra es consentir. O pongamos un señor que siente atracción por los de su mismo sexo. Pues no es pecado. Malos son los actos. Y el darle vueltas, eso sí, darle vueltas al asunto y llevarlo a. Lo he dicho A muy término. rápidamente. Claro, porque es que todo el primum primis de todo el mundo no es bueno siempre. Y sin embargo, puedes estar seguro que no has cometido un pecado. Entonces, vamos a ponernos en ese plan, ¿no? O sea, cuidado que esta gente va más allá, pretenden que meterse en el interior de la gente, que la gente piense de una manera determinada, yendo contra la naturaleza, cosa que, por ejemplo, la Iglesia nunca se ha metido. O sea, un mal pensamiento no es un pecado, es consentirlo y darle vueltas, pero el hecho de tenerlo, porque no te volverías loco, ¿no? Porque malos pensamientos Claro, en pero por cualquier tema, y ejemplo, no estoy solo hablando del eh, tema de Bragueta, ¿eh? no, claro, no, A este tío lo mataba yo. te das un Pues golpe y oye, dices, eso es un mal pensamiento. le da una bofetada que Sí, sí, eso te pasa en mi empujan en la calle y abuelo. dices, te empujan por la calle y dices, le pegaba una bofetada, pero lo piensas, pero luego vuelve la templanza y se acabó el Claro, problema. lo malo es darle vueltas, pero me explico, ¿no? O sea, que son, digamos, su moral es más puritana y más estricta en este sentido, esa falsa moral y esa que la propia moral cristiana. O sea,
salvo algún exaltado locoide que pueda pensar lo contrario y que tenga escrúpulos de Sí, conciencia, que se pero vamos. flagele y que Joder, es esté que, obsesionado con el pero, pecado, pero, claro. ese, cuidado, es un estado psicológico que si lo tiene uno y es religioso, le da por ahí. Es curioso, se llama mentalidad escrupulosa y los sacerdotes, si hay alguno que nos escucha, que no lo sé, sabrá, porque cuando está en el confesionario es la persona que se va a confesar 7 veces en el mismo día porque se ha olvidado un pecado, porque no sé si lo he explicado bien y cosas de estas, ¿eh? Y eso está más que descrito. Pues si no le da por el lado religioso y como le dé por el lado, yo qué sé, ecológico, pues es la misma sintomatología llevado a la ecología. Entonces dice, es que yo he llegado a ver barbaridades tales de, oye, que has tirado, tú sabes, los blisters estos de latas Sí, de cerveza, de que Coca-Cola. cometes pecados ecológicos. Lo tiro directamente, pero no hay que romperlo porque si no los peces se enredan dentro del blister. ¿Pero dónde has visto eso? En la tele salió. O sea, y gente que recorre 500 metros para encontrar una papelera para tirar un plástico porque si... Cálmate un poco, ¿no? Son obsesiones de un Sí, tipo... pero que sin se puede... embargo, pero también esa otra cosa me preocupa a mí. ¿Por qué con todo se hila tan fino, menos con el... Y yo lo digo desde el punto de vista de una... Yo, por ejemplo, no estoy ni a favor ni en contra, no soy ni anti ni pro, soy cristiano cultural, ¿no? Eso sí, tengo mi visión, pero yo no tengo la información como para tener un juicio absoluto, ¿no? Pero tampoco soy esta persona antife, ¿no? Yo creo que existe algo que yo no se puede comprender, ¿no? Y veo que hay gente que lo vehicula hacia la fe, que lo veo mejor que la gente que lo vehicula hacia la magia. Y también veo absurdo la gente que piensa que con su poquito racionamiento tiene una visión científica completa y desprecia a las personas que tienen fundamentación. Su creencia la derivan hacia la ciencia, se llama cientificismo. Entonces, yo simplemente mantengo una postura de yo no puedo tener la conclusión absoluta, ¿no? Pero yo no puedo perseguir a las personas, ni se me ocurriría de hecho, es la revelación personal de cada uno. Entonces, me fascina por qué esa inquina a esa revelación personal como es el cristianismo. Es una cosa y que te digan que no hay cristianofobia, que no hay persecución, cuando que no haya, que te digan que no hay esa persecución, que no hay esa cristianofobia, ¿no? Cuando realmente sí la hay. Bueno, porque hay un pensamiento que se basa en el voluntarismo. Y aquí, es que siempre llevo el agua a mi molino, ¿eh? En estas cosas. ¿Vale? Pero aquí el gnosticismo no se basa en la racionalidad. No. Se basa en una iluminación que te viene y tienes un conocimiento especial. Por lo tanto, y que Ricardo está metiendo aquí el gnosticismo. Tiene mucho que ver porque estamos viviendo en una sociedad que tiene un paradigma gnóstico que vino a través de cosas como la masonería, el iluminismo, no de los Illuminati, estoy hablando del iluminismo, que tiene un pensamiento respecto al mundo, pues eso, de tipo iluminista. Es que en la misma palabra lo dice. Y eso ha impregnado el paradigma de la gente. Hace 100 años en España el paradigma, pese a que había mucha gente iluminista, era católico entre la gente, pero ahora es un pensamiento, es un paradigma iluminista. Por lo tanto, eso lo vi cuando hice programas sobre la masonería. Que digo, pero vamos a ver, me salían masones hasta en la sopa. Digo, no. Lo que pasa es que ha cambiado el paradigma. Y ahora el paradigma está en esas características mentales. Igual que antes no todo el mundo que pensaba en católico era católico, pero pensaba, porque era el esquema dominante. Hoy en día el esquema dominante es el otro. Es pues yo le llamo gnóstico, llámale iluminado, racionalista, ilustrado. Pues ese es el paradigma. Incluso, y de tal manera era así antes, que muchos masones, muchos comunistas tenían en el fondo una mentalidad católica. Y ahora muchos católicos, a la que rascas un poco, debajo de ellos hay una mentalidad iluminada e ilustrada, que no tiene nada que ver con el catolicismo. Pero el problema es que eso deja al cristianismo como enemigo visceral de las actuales estructuras socioestatales y de las otras religiones, y desamparado porque no tiene ningún foco de pensamiento, creencia, ningún espacio genuino donde no esté perseguido. Sí, porque, bueno, aquí en España, vamos a ver, no nadie le matan por ser católico, pero está sí que te miran hostigado. mal, pero está estigmatizado, está clarísimo. Entonces, es curioso porque al final es la única gran religión que está hostigada, que no está permitida realmente en ningún espacio, en ningún gran espacio global. Es decir, es la única que no tiene ni un espacio propio, que de hecho tiene una cúpula intentando adaptarse, y que tiene restricciones legales y hostigamientos sociales. Es curioso. Sí. Porque parece que están todos luchando, todas las corrientes parece que luchan, y de hecho, lo gracioso que una parte es, mira a Gaza, qué horrible. Oye, hay 60.000, pero parece como que hay gente que le falta decir, bien está por ser cristiano. Que hubieran sido otra cosa, dices tú.
también hay una cosa que yo desprecio mucho. Hoy en esta dices tú, a ver, mucha gente en Oriente Medio no es cristiano porque ni musulmán, porque quiera, es porque se reparten escaños políticos, se reparte seguridad y o yo digo que estoy aquí, o coge tú en el Líbano y di partido ateo. Sí, eso es lo primero. Hay un dato curioso, ahora que dices, evidentemente yo no soy ateo ni tal, pero salió un dato curiosísimo hace un año o así sobre consultas sobre ateísmo en Internet, porque hay gente que hace estadística de todo. Y el país donde proporcionalmente más consultas sobre ateísmo habían, te vas a sorprender cuál es, Arabia Saudí. Sí, Es pero como ahora el tema prohibido, vamos a ver, ¿de qué va esto? Esto es igual que una Biblia es drogadura, quiero decir, que no. bueno, es que lo hemos dicho al inicio del programa, que es que hay países como Arabia que hay tráfico de Biblias, que hay gente que vive de traficar Biblias. O sea, es fascinante. Es decir, señores, ¿ustedes son conscientes de que hay países donde hay personas ganándose la vida traficando con Biblias como quien trafica con cocaína? ¿Se dan cuenta del nivel de...? Pero claro, pero entonces la gente dice, no, no sé cuánto, eso les pasa por ser cristianos. Oye, que es que en Arabia Saudí tú no puedes decir, pues la verdad es que yo la tontería esta del Ramadán yo no me la creo. Yo soy un libre pensador, yo soy musulmán, pero yo esta cosa... No, ni siquiera ser apóstata, decir, yo es que esto, cualquier pila y cualquier cosa, yo esto no lo veo mucho. Porque luego aquí uno puede ser cristiano, católico, y puede decir, pues yo sí, yo soy cristiano, pero yo esto del no comer carne, pues lo veo. O yo lo de la Trinidad lo veo una tontería. Y lo dice tan tranquilamente. Que yo, cualquier cristiano aquí puede decir lo que quiera. Yo creo que lo de la Virgen María, eso y te lo dicen, hay cristianos que son esculturas de yeso. Ahora coges tú en un país musulmán o en una comunidad islámica y oye, esto de sí, cualquier pilar, cualquier cosa que no me sale ahora. Pero, por ejemplo, lo de los 5 rezos, yo es que solo veo con rezarlo yo a Dios a mi casa, a mi manera. Uf. Claro, no hay. No hay Es color. es que una vez más, está dicho en el Corán, es un todo que lo debe aceptar totalmente y rige toda la vida, incluso lo político, que no hay aquello de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Claro, pero es que esa es otra cosa que se me salía del programa que era muy importante, que no quería que se nos cerrara. Curiosamente, ¿qué cristianismo político hay hoy en día? Cuando dices la democracia cristiana, exactamente a quién representa. Es decir, porque... No me hables de eso porque, bueno, por ejemplo... mucho el que le guste la democracia cristiana, pero yo es una cosa que no me da un poco de sí, pero por alivio. ejemplo, al partido de Durán y Lleida, que era, ¿cómo era? Unión, ¿no? Sí, Unión Democrática. Este hombre aún tenía una cierta coherencia con Sí, esto. pero se supone, pero era lo más que había en la política española de democracia cristiana auténtica. Sí, O sea, sí, que porque tenía algo de... Pero, ¿qué poder legal tenía? nada, estaba enganchado a Convergencia, que era el partido importante. ¿Y cuántos cristianos hay en organizaciones políticas intentando hacer legislación cristiana y hacer teocracias cristianas en Europa, en África, en América? Ahora, sin embargo, curiosamente, cada cuánto tiempo los partidos, por ejemplo, la gente que vota al PSS de Pakistán, que de repente cuando se reencarna en un partido islamista, pues está empezando a pasar. Es curioso. Y el eje de esa política no es la fe, es la conversión del espacio público en un espacio teocrático. Ah, sí, claro. De hecho, los barrios, ¿cómo se llaman? No-Go. Las zonas no-go. Zonas no-Go que hay en Francia, en Inglaterra, son zonas donde no entra la policía. ¿Qué ley impera ahí? La sharia y las costumbres islámicas. Pues ya está, con consecuencias graves, como aquello de aquellas niñas que eran sistemáticamente traficadas. Sí, y no se podía decir nada para no crear malestar para el tema de la islamofobia, pero es una barbaridad. O sea, pero es fascinante. Sí, pero yo creo que cuando vemos unas cosas de estas, yo creo que hay algo más. O sea, no es solo estupidez, es algo premeditado, porque es que si no... Evidentemente, pero es curioso que el ciudadano común y el discurso general puede ser hasta este punto incoherente, ¿no? Es decir, los cristianos son muy malos, pero se les están matando en todos lados. Mira lo que son, mira lo que son. Pero no hay una organización cristiana política, hay un intento de... Aparte que luego nosotros somos cristianos culturales, guste o no guste. Pero hay un intento como de descristianizarse hasta lo cultural, porque hay que ser laicos, hay que ser modernos, pero solo es para los cristianos culturales y para los cristianos... pero para los cristianos no hay persecución organizada, como hemos visto que dice aquí la inteligencia artificial en los artículos. Sí, hay 60.000 muertos, hay 9.000 ataques, pero no hay persecución organizada. Bueno, ChatGPT no es que tenga tendencias, es que ChatGPT va a hacer un recorrido por hay que decirlo, porque alguna gente, esto se le hace, la inteligencia artificial no es una persona muy lista que va relacionando cosas y llega a conclusiones, ¿no? Es una persona que acumula muchos datos y los combina muy rápidamente a la velocidad de ver. Se ha puesto a echar un vistazo por las redes y una vez, lo que hemos dicho antes del pensamiento dominante, el pensamiento ilustrado, mainstream, o el que sea hoy en día, es el que se ve en las redes. Por lo tanto, con eso ha hecho la composición del lugar. Los datos los ha dado exactos
y la conclusión es una conclusión disparatada, porque la conclusión Efectivamente. está inducida. O sea, Sí, no es claro. capaz de contradecir los datos que ellos le dan. O sea, la conclusión se la dan inducida, no hay cristianofobia. Los datos son estos: 60.000 muertos, no hay cristianofobia. ¿Cómo? Pero bueno, o sea, lo digo porque también es interesante, aunque se haya salido del tema, pero viene al caso. Claro, Cuando uno usa ChatGPT, ha de tener en cuenta estas cosas. por supuesto. Que los datos son Pero, ciertos, pero las conclusiones, cuidado con ellas. pero, por ejemplo, hay un Consejo de la ONU contra la isla, un Consejo Europeo, pero El Islam no hay, blanco. sí, claro, y está el Islam, pero no hay nada europeo en apoyo a la cristianofobia. Nada. De hecho, hay todo lo contrario. Hay asociaciones profundamente anticristianas y anticristianas, pero incluso, porque esa es otra cosa, es decir, gran parte de la pelea con el Islam ni siquiera es teológica, es cultural. Y incluso como el cristianismo cultural está perseguido, pero el islamismo cultural no. Y el cristianismo, y hay que descristianizarse hasta lo cultural, pero lo cultural de otros ámbitos está bien. Es fascinante. Entonces, no hay cristianofobia, no hay persecución cristiana, pero ojo con tener disidencia política o sociocultural, porque con la única religión que se puede tener es con el cristianismo. Pero no hay persecución, ¿eh? No es una religión perseguida. Bueno, oye, llevamos casi una hora, ¿eh? No te quiero ser el Una hora aguafiestas. 50. Bueno, no, y creo que hemos Una hora expuesto. 50 contando Sí, bueno, y el ahora off the sí, record. Llevamos unos 50 y pico de minutos de ya vamos, programa. pero el punto importante es, no, vamos terminando, lo hemos puesto todo, pero hemos hecho el programa porque, claro, y de hecho estamos hablando muy tranquilos, pero en realidad la situación, ya hay programas como Fonseca que han hecho, de hecho Fonseca le hizo una reprimenda al Papa Francisco antes de morir, de curioso que estuviera con Gaza, pero le están matando a 100.000 fieles y no dice nada, le están persiguiendo en Nicaragua y no dice nada, ha apoyado a la dictadura de Cuba y Venezuela, no dice nada, y y hay un hostigamiento cultural social en todo Occidente y no dice nada, es más, llega a acuerdos y es muy curioso la situación actual porque no hay cristianofobia, pero hay muertos en la mesa, no hay persecución, pero hay baneo legal. Y curiosamente, aquí te dicen que hay libertad de creencia, de culto y de conciencia, pero no se puede, pero si eres cristiano cultural o confesional, curiosamente, estás bajo un sutil y constante ataque, pero vamos, que está dentro de la libertad de expresión, que eso no es ni cristianofobia, ni persecución cristiana, ni ataque, es simplemente la libertad de unos. Es muy curioso, pero que no existe ese ataque organizado, sistemático e institucionalizado, que es que los cristianos hicieron cruzadas y quemaron mucha gente y es normal hacer eso. Entonces dices tú, ¿qué discurso más curioso? Uno se pregunta, ¿por qué este ataque no? Y luego se pregunta... Bueno, este ataque yo veo porque las cosas no solo son política pura y dura e intereses económicos, hay algo más, hay una lucha que está más allá. Llamémosle metapolítica trascendente, o yo qué sé, es que no sé, es un nombre que se me ha ocurrido ahora, pero desde el tiempo de la Revolución Francesa, que pronto se vino un programa que lo haré con Jordi, básicamente estaba contra el antiguo régimen que se apoyaba en la Iglesia, o sea, es arrasar el solar para edificar de nuevo. En parte sí, pero por ejemplo, otro fenómeno que yo veo mucho en México tuvo una generación de gente satanista. Y yo me sorprende cómo el pensamiento ya no es laico, y también veo mucha gente neopagana. El pensamiento es cualquier cosa es buena, menos el cristianismo. Y uno dice, pero ¿y esto qué es? O sea, porque luego uno mira a la élite y la élite para el pueblo es laica, pero para sí mismo tienen las creencias más delirantes que uno se puede imaginar. Porque Efectivamente. las tienen. Y más y todas las adoratrices y religiosas profundas. Y es como de, o sea, esto se ridiculiza, se banea, se persigue, porque evidentemente si uno se pone con la vista sociológica y de la sociología antropológica, pues bueno, son cultos primitivos dedicados a la superstición y a la agluteación religiosa. Y dices tú, sí, como irse todos a un bosque en Estados Unidos, ponerse alrededor de una estatua y hacer ritual. Es lo mismo. Entonces, sí, ¿cómo se llama eso? El bosque ese, que está en el Bohemian California. Grove. Bohemian Grove. Que claro, dice, es que eso es conspiranoico. Vamos a ver, vayamos por parte. No es conspiranoico porque Bohemian, si bien dicho, Bohemian, porque has pedido en la H, Grove, pero bueno, mejor no lo intento mejorar porque ya sabes que mi inglés... Bueno, el Bohemian Grove, ¿vale? Tal como se escribe. Pues eso existe, ese bosque privado existe. Con su estatua... Y con su estatua del búho, creo que Y es. se juntan y hacen el ritual Se con junta. fórmulas. Y ya, a partir de ahí, lo que pase no lo sé, pero reconóceme que si yo cada año reúno a, yo qué sé, vamos a poner, lo hago aquí en España, reúno al director del Banco de Bilbao Vizcaya, al del Santander, al del Sabadell, al de la Caixa, más
al jefe de, ¿cómo se llama este? De Amancio Ortega, más al de tal, más a Florentino Pérez, más al presidente del gobierno, y nos vamos a ir a una fiesta particular y secreta, con rituales raros, hombre, luego puedo quejarme de que piensan cosas raras, pero chicos, que lo estoy propiciando. Pero a mí me fascina de... No, nos vamos a un bosque detrás del Tibidabo, ahí en la zona boscosa esta de Barcelona, y en una zona vallada para que nadie entre, en una cueva hacemos un ritual a un pingüino. Entonces, es lógico que la imaginación vaya a tope, pero ¿qué hacen estos Claro, tíos ahí? pero yo hago tú haces eso, pero luego dices, no, es que el que le reza un yeso es que está siguiendo un ritual antiguo, y dices tú, oiga, porque a mí me encantan los cabrones estos anticristianos, ¿no? Que le rezan a un yeso y dices tú, los multimillonarios le rezan a un yeso también, se van con una estatua de latón y hacen ahí, entrego mis preocupaciones, que si nos ponemos así es con todos, pero ¿por qué? Y bueno, y gente que se pone a hacer rituales macabros cuando llega un poco de nivel de poder. Entonces, aquí es laicismo, ateísmo, anticristianismo, pero luego a la primera no hay nada como coger un bicho, sacarle tal, pintar la cosa, llenarse de dopamina, pero eso no es superstición. Superstición es creer que Noé llenó el arca de animales. La ayahuasca nos hace dilatar la conciencia. También una conciencia mística, uno se pregunta, joder, ¿esta película qué es? Porque claro, si decimos esto queda uno como un loco conspiranoico, pero ¿por qué de cara al público hay ese racionalismo anticristiano y de atrás al público la situación es otra distinta y es impublicable? Porque estos son hechos, o sea, yo no estoy hablando de una logia extraña, yo estoy hablando de que esto es público. Sí. Bueno, oye, ¿qué te parece si acabamos ya? Sí, no, esto Ya es terminamos. Doy la reflexión, nuestros oyentes que piensen, un epílogo, ¿no? los que se han enfadado que se enfaden, y pues de hecho este programa sería interesante ver qué explicación, que el que tenga articulados ideas, porque yo aquí no tengo una idea, yo esto lo expongo, lo veo, podemos decir, persecución ahí, ¿no? Eso sí, Ricardo, Eso es evidente. hay persecución por distintos factores, la hay, y no se puede negar. Y luego hay un hostigamiento, lo hay. Y luego, ¿es solamente una inercia o hay algo más? Bueno, yo estoy convencido que hay algo más. Está expoliado desde las alturas. Esta es mi visión. Y bueno, y ya nos vamos despidiendo y decir que he cambiado bueno, que se vienen cosas, lo vuelvo a repetir, hago un poco de autopropaganda, para el mes de septiembre habrá un programa para miembros iba a decir del partido. Lo mío es ya, estoy loco, para miembros del canal en YouTube y miraré otra que también podrán entrar es para monetizar. Pero yo hasta ahora no me he puesto en serio la monetización porque pensaba que había que dar algo a cambio. Porque a mí esto de pagadme como el que pasa el platillo, pues está muy bien, pero eso Pero tiene... Ricardo, eso porque tú eres un hombre con escrúpulos y con moral, como Pablo Iglesias, mándales un churrasco cantando una canción con autotune y ya está. No, pero bueno, eso no creo que... Es que yo tengo seguidores inteligentes. Y respetas a tus oyentes, ¿no? Por lo que veo. Claro, entonces por eso hago el off the record. Ahora mismo unos seguidores que tenía más, que me llevan siguiendo más de lejos, ya tienen parte de los privilegios que tendrán los futuros miembros del canal, que es recibir el off the record de los programas, que es una cosa así como más, cómo preparamos el programa justo antes y que a veces nos vamos del tema, pero que son interesantes. El de hoy es tan largo como el programa propiamente dicho, porque nos hemos enrollado como persianas y nos hemos ido del tema totalmente. Y yo creo que ha sido interesante. ¿Qué iba a decir? Pues eso tendrá una de las cosas. Otra de las cosas, eso será el premio, un contenido especial, en donde uno no tiene, como es un contenido restringido, no tiene la sensación de que va a venir, como a mí me ha pasado con varios vídeos que me los han censurado. Al fin y al cabo tendrá poco alcance, supongo que, y dice las cosas con más libertad, porque aquí hay censura y nosotros censuramos. Y no lo digo por iVoox, digo los que me sigan en podcast, porque podrá tener su más o menos esa empresa, pero te deja de decir a mí y a cualquiera lo que sea. Lo podéis ver, ahí no censuran nada. Pero otras plataformas, que no voy a nombrar, donde esto también se más cuelga, roja, más con un triangulito. Con un triangulito blanco sobre fondo rojo, pues estas te ponen muchos problemas y de hecho me han tumbado 2 vídeos, cosa que en iVoox hay que decirla, como son. Pero el tumbado fue de las cosas más... Fue tarde, después y sin sentido. Sí. Bueno, aparte de... Bueno, luego había una... Voy a contar 2 graciosas. Esto ya se acabó el programa, que lo sepáis. Ahora ya estamos un poco acabando. Pues me censuraron 2 una por una imagen inmoral de sexo, no sé qué, tal cual,
Y entonces yo me mosqué mucho y digo, pues si no he puesto ninguna imagen, pero yo repasé, digo, a ver, digo, ya, vamos a ver, esto es muy complicado, que haya saltado una imagen buscando en internet y la haya puesto aquí, digo, esto al montar el vídeo, y digo, pero esto es muy complicado, sería consciente de lo que va, no había nada. Pero luego leí que era la miniatura, y la miniatura reproducía un papiro egipcio donde tenían unos dioses, pero unos dioses perfectamente vestidos, pero bueno. Por supuesto alegué, no me hicieron ni caso, yo me partí de risa y lo puse en las redes sociales para regocijo de la gente. Y otra, esta me pasó en TikTok, que hice un programa sobre el Minotauro y lo ilustré con una imagen que se ve pues la lucha del Minotauro contra, se me ha ido contra Teseo, ¿no? Y claro, Teseo, pues es un guerrero que va sin camisa, lo sé, y por supuesto el Minotauro va con cabeza de toro, pero sin camisa, no sé, pero es una imagen de, ¿cómo se llama esto? Sí, Mitológica y además hecha bueno, para colgar en la pared en un fresco. Por un fresco, por desnudo parcial, ¿no? No, por representar actos sexuales consentidos entre adultos. Vamos a ver, primero, evidentemente no había un acto sexual ahí. 2, entre adultos, bueno, si consideras a un minotauro un adulto humano, pues sí, es que no sé, es que esto es muy raro. Y consentido. Lo más divertido es consentido. Entonces yo dije, esto es una paranoia, pero TikTok yo mandé en TikTok y dije, oye, creo que se han equivocado, mírenselo bien. Oye, rectificaron, punto para TikTok. A punto a favor. Esto te escuchan por lo menos. Es que era tan ridículo que yo sé, porque llego a conocer una que dice, mi hija trabaja revisando contenido en TikTok. Y si no veas lo que ve ahí. O sea, lo que deben parar, porque hay gente que está absolutamente loca, ¿eh? Pues yo creo que ya han puesto el algoritmo y si alguien se queja, ya se quejará para facilitar el trabajo. Y yo creo que ahí había una persona que cuando vio aquello dijo, ostras, qué tontería que acabamos de hacer. No, perdona, lamentamos mucho, tal, y ahí está. Es una cosa graciosa. Bueno, y alguno más que por cosas graciosas que no han sido capaces de sí, uno, que eran varios programas juntos hablando sobre Sumeria y que dijeron que era contenido inadecuado porque no sé qué, es muy explícito y me lo pusieron para mayores de 18 años. Y cuando se enfadó un oyente porque ¿Y sabes cómo lo arreglé? ¿Sabes cómo lo arreglé? Eran varios programas unidos, cosa que es y solo era una imagen fija, que era un audio puesto directamente en YouTube. Entonces, eran varios episodios. Puse los episodios uno por uno y ninguno me lo censuraron. Por lo visto, cuando los separas, pierden toda su malignidad. Toda la malignidad. Pero cuando se nos enfadó el oyente, porque dijimos el pintor austriaco, porque decían que estábamos muy sensibles, pero al profe que tú conociste que hace contenido de historia, por decir Hitler, que ya lo he dicho, por decir Hitler, le cayeron 2 vídeos por propaganda del nazismo, o sea, porque es muy curioso, hay veces que sí, y hay también a Bully Magnet, a un canal mexicano, les acusaron de propaganda por hacer un vídeo divulgativo por 1 minuto que apareció, y cogieron y dijeron, están haciendo propaganda de él. Entonces, es curioso porque de repente decían, te lo pueden calificar con fines educativos y te lo pueden calificar con fines de propaganda. Y claro, ellos decían, ¿por qué? Y hicieron varios vídeos, 2 eran fines educativos, pero uno se lo calificaron como propaganda y nunca consiguieron que les explicaran por qué. Es que no explican. Hay una plataforma que es la segunda más vista después de Google, que tiene por costumbre no contestarte. Y claro, parece como que vamos con mucho cuidado de no decir ciertos nombres, pero es que lo mismo no, como que lo mismo dices algo que no y te cae. Sí. Bueno, dicho esto, voy a seguir con el anuncio. Decía que tendrán derecho a los programas off the record, que son muy interesantes. A mí me lo parecen. Claro, esto es a lo mejor vaya asco de programa. Pero bueno, por ahora está en fase experimental, tendrán derecho a acceso al grupo de WhatsApp que ya digo, ahora tengo una fase experimental, a estos seguidores de toda la vida, a los que tenían en el WhatsApp antiguo y tal, pues he puesto en un grupo y bueno, y ahora acceso al grupo, acceso a contenido especial y 3, pienso hacer una revista semestral o anual, ya lo veremos, del contenido que tenemos aquí, porque digamos que los medios técnicos ahora me lo permiten. Una revista... ¿Digital o física? Y ya está, digital o física, o pueden ser las dos compatibles, porque la edición se ha facilitado mucho con la inteligencia artificial. Ahora mismo voy al StreamYard, que es donde estamos grabando esto, y me saca una transcripción bastante buena. Luego le tienes que dar forma, pero ya no es a empezar desde cero. O sea, yo en verano, que tengo un poquito más de tiempo, puedo dedicarme a sacar unos cuantos artículos, yo que sé, sobre la persecución a los cristianos. Pues esto lo midemos un poco, quito las cosas que hemos dicho y le das forma y es relativamente fácil. Bueno, que pienso yo,
requiere su tiempo, pero no es empezar desde cero el tema. Bueno, y hay varias cosas que pueden, depender del tema, pueden quedar bien, hacer unos cuantos artículos. Es una revista estilo las antiguas revistas aquellas, ¿cómo se llama? Que escribía Ortega y Gasset, artículos de Las fondo, revistas ¿no? literarias. Sí, pues de eso. Y entonces estoy pensando que estoy haciendo una cosa peligrosa que es contar. Bueno, y tengo por ahí un segundo canal. Bueno, lo voy a decir, me lo voy a jugar, porque estas cosas que a mí yo mentalmente ya tengo. Hice uno que se ha ido a hacer puñetas, que es aquello de nula dies sine verbo, porque no he podido con él. Pero este tiene otro cariz y es contar muchas cosas de las que cuento aquí, pero sin. A ver, si yo hubiese tenido que contar la persecución religiosa, pongamos, lo hubiese hecho en un programa de 20 minutos o de un cuarto de hora, dando los datos y escuetamente, que podríamos llamar primum gradus, primum basics, ya, mentalmente, y que irá dirigido a un público más joven y que tiene ciertas carencias, por ejemplo, en historia. Ya tengo pensado una serie de temas, que los tengo aquí, yo siempre voy con libretitas, por ejemplo, temas, está pensado para niños / adolescentes. Y mira, pues hay temas tan curiosos, yo me apunto aquí, desde historia de la Biblia, historia de Roma, la historia de Grecia, Mesopotamia, Egipto, cómo son los mapas, cómo hay que ver un mapa, cómo nos engañan los mapas, historia de la escritura, historia del dinero, la inflación, el derecho, el deporte, el neolítico, el periodismo, el teatro, la historia, que diría, qué temas más raros, sí. Si lo pongo en primos grados, tal como lo tengo planteado en programas de un cuarto de hora, diría, esto es para. Pero yo pienso que es una labor necesaria. Está pensado para chavales entre 10 y 15 años que no tienen ni idea de nada y en el cole no se lo van a explicar. O lo explicará de aquella manera, porque yo veo lo que son los libros de texto. Pues hombre, para que tenga una alternativa, alguien que se lo explique de una forma diferente. Y bueno, a ver si sale en septiembre también. Este es otro proyecto, este será otro canal, que de aquí a que monetice faltará mucho, pero bueno, estarán también dentro del programa y cuando tenga el primer programa ya los que estén en el programa como colaboradores más directos lo podrán ver. Pero yo creo que son programas que me atrevo a hacerlo porque son más intemporales, no estoy a cada día y que las puedo hacer tranquilamente en verano. Porque en verano mi proyecto es parar a partir de mediados de julio y hasta septiembre, pues básicamente dedicarme a juntar programas, hacer aquellos, ¿cómo se llaman aquellos? Los ómnibus, por temas, yo qué sé, ómnibus de colaboraciones con Fernando, ómnibus de no sé qué, y poner que luego tiene más éxito esos ómnibus y hay gente que los ha perdido y los vuelve a ver y a veces tengo más oyentes en agosto con estos programas reciclados y ya en septiembre volver con todo. Lo cual no quita que si en agosto hay un tema interesante, hay un apagón, hay un virus nuevo o que hay una bomba nuclear, hagamos un programa especial o con lo que sea. Pero, hombre, si queda bomba nuclear en Barcelona y haces el programa. Bueno, sí, ya me entiendes, ¿no? Y entonces, pues esa es la segunda parte que quería decir. Y ya con esto acabo. Nuevo mail, nuevo correo electrónico del programa. Primum Gradus, esto es igual que antes, @proton.me. Proton.me, M-E, ¿vale? ¿Y el otro deja de existir? No, si os despistáis y mandáis a primumgradus.gmail.com, pues también lo recibiré, pero esto es culpa mía, pues soy muy desordenado. Y a veces he dado ese link para otras cosas, total. Que tengo desde cosas de Amazon hasta, bueno, es un lío importante lo que tengo en ese. Entonces, a veces me cuesta contestar a la gente porque, bueno, en fin, soy un desordenado y lo he usado para lo que no lo tenía que usar. Así que ese solo va a servir para el programa, ¿vale? Entonces, primumgradus@proton.me, ¿vale? Tienes todo el spam en el antiguo correo, ¿no? Bueno, sí, me llevan cosas, pero bueno, en fin. Es que el mío, que tenía que ser personal, es muy complicado el nombre, entonces daba que Primum Gradus la gente lo entiende mejor y me he hecho un lío, hay de todo, ¿sabes? Desde propuestas de matrimonio hasta. Bueno, sí, de todo. Bueno, eso no, pero sí que puede haber recibos del banco. Bueno, es que es una cosa demencial. Pero es una cosa mía personal, ya lo he dicho. Entonces, cada vez distinguir, bueno, pues ya está. Y bueno, ya con esto hay un bizcocho hasta mañana a las 8. He revelado mis planes, lo cual no es lo más prudente, pero hasta pronto. De pronto